la estación meteorológica Norte 3, aislada en la tundra siberiana, la regla número 1 es simple. Nunca abras la puerta durante una tormenta, y menos si lo que hay fuera es un oso polar. Sergei, el mecánico de la base, escuchó el golpe a las 02:00 am. No eran arañazos de un animal intentando cazar, era un golpe seco y pesado. Boom, 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 como un humano llamando con el puño. Miró por la cámara de seguridad térmica. Lo que vio lo dejó helado. Una osa polar masiva estaba apoyada contra la puerta, pero no estaba atacando, estaba colapsando. Su instinto le gritó que no lo hiciera. Un oso polar es una máquina de matar de 400 kilos que te decapitaría de un zarpazo. Pero Sergei vio algo más. El vientre de la osa se movía violentamente. Estaba de parto, y la tormenta de 50 entreguesa mataría a sus cachorros en segundos. Contra todo protocolo y sentido común, Sergei abrió los cerrojos. La osa no lo atacó. Entró arrastrándose, lo miró a los ojos y se tumbó junto a la estufa del pasillo. Lo que ocurrió en esa cocina durante las siguientes 6 horas no fue un documental de naturaleza. Fue un milagro médico entre dos especies enemigas. Hola a todos. El Ártico no perdona. Allí, la bondad es una debilidad y el frío es el verdugo. Y si hay una regla sagrada en el Polo Norte es esta. Si ves un oso polar, corre. Son los únicos depredadores que cazan activamente a los seres humanos. No nos tienen miedo. Nos ven como comida. Antes de congelarnos en esta historia asombrosa, te pido un favor rápido. Haz clic en suscribirse y activa la campanita. Y tengo mucha curiosidad hoy. Escríbeme ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad global. Los leeré a todos. Esta es la historia de Sergei, un meteorólogo veterano destinado en la estación Norte 3, uno de los lugares más solitarios de Siberia. Afuera, una tormenta blanca ruge con vientos de 100 km/h y una sensación térmica de 60 degrees. Nada puede sobrevivir ahí fuera esta noche. Sergei está seguro dentro de su búnker de acero, hasta que oye el golpe. ¡Boom! ¡Boom! No es el viento, es una garra. Al mirar por la mirilla ve a la bestia, una osa polar gigante. Cualquier manual de supervivencia dice, carga el rifle y asegura la puerta. Pero Sergei ve algo que los manuales no contemplan. La osa no está rugiendo, está llorando, y se está agarrando el vientre abultado. Está de parto, y sabe que si da a luz en la tormenta, sus cachorros se congelarán en el instante en que toquen la nieve. Sergei está a punto de tomar la decisión más peligrosa de su vida, invitar al depredador a su sala de estar. Lo que está a punto de suceder dentro de esa pequeña cocina cambiará para siempre tu visión sobre los animales salvajes. La tormenta no tenía nombre oficial en los mapas meteorológicos, pero Sergei la llamaba la Viuda Blanca. Era una bestia ciclónica que había bajado desde el Polo Norte geográfico, tragándose la tundra siberiana con vientos sostenidos de 110 km/h. Dentro de la estación meteorológica Norte 3, el mundo se reducía a vibraciones y ruido. Las paredes de acero corrugado gemían como un submarino descendiendo a demasiada profundidad. Sergei, un hombre de 45 años con manos grandes y una barba poblada que olía a tabaco de pipa y grasa de motor, estaba en la sala de control revisando los monitores. La temperatura exterior era de 48 y °C. Con el factor viento, la sensación térmica rozaba los 65 degrees. A esa temperatura, la piel humana expuesta se congela en menos de un minuto. El aceite de los motores se convierte en gelatina. La vida, simplemente, se detiene. Sergei estaba solo. Su compañero de turno había sido evacuado por helicóptero 2 días antes por una apendicitis, y el relevo no llegaría hasta que la tormenta pasara, quizás en una semana. Se preparó un té negro, muy dulce, y se sentó a esperar que el viento dejara de intentar arrancar el techo. Fue entonces cuando lo oyó. ¡Boom! Un golpe seco, pesado, metálico. Vino de la puerta principal, la esclusa de aire que daba al sur. Sergei se tensó. ¿Un barril de combustible suelto? Imposible. Él mismo los había asegurado con cadenas. ¡Boom! ¡Boom! El sonido era rítmico, deliberado. Sergei dejó la taza.
Agarró su rifle de calibre .308, que siempre descansaba junto a la mesa. Caminó por el pasillo frío, sintiendo cómo el suelo de rejilla metálica vibraba bajo sus botas. Llegó a la puerta de seguridad interior. Miró el monitor de la cámara de circuito cerrado que apuntaba a la entrada exterior. La imagen era un borrón de nieve gris y estática. La lente estaba casi ciega por el hielo. Pero la cámara térmica, esa no mentía. En la pantalla naranja y azul, vio una mancha de calor inmensa. No era un humano. Era demasiado grande, demasiado ancho. La mancha roja brillaba intensamente contra el azul profundo del frío. Estaba apoyada contra la puerta. Un oso, susurró Sergei. Un oso polar, Ursus maritimus, el rey del Ártico. Normalmente, los osos polares evitan las estaciones ruidosas. O si se acercan, es para destrozar la basura o intentar entrar por las ventanas buscando comida. Pero este oso no estaba golpeando para romper. Estaba llamando. Sergei vio en la térmica cómo el animal levantaba una pata y golpeaba la puerta. Luego se dejaba caer contra el metal, deslizándose hacia abajo. Algo estaba mal. Sergei sabía el protocolo. Regla 1. No interactuar. Regla 2. Si el oso intenta entrar, disparar al aire. Si persiste, disparar a matar. Abrir esa puerta era suicidio. Un oso polar puede decapitar a una foca de un zarpazo. En un pasillo estrecho, Sergei no tendría oportunidad, pero sus ojos se fijaron en un detalle de la pantalla térmica. El abdomen del animal pulsaba. La mancha de calor en el vientre se contraía y expandía rítmicamente. Sergei, que había crecido en una granja antes de huir al norte, reconoció el movimiento. Contracciones. Está de parto, dijo en voz alta, y su voz sonó pequeña en la estación vacía. Miró los datos del viento. 115 km/h. Si esa osa daba a luz ahí fuera, los cachorros morirían instantes después de salir del útero. Se convertirían en estatuas de hielo antes de tomar su primer aliento. Y la madre, agotada, probablemente también moriría congelada al intentar protegerlos. Sergei miró su rifle, miró la puerta. Su cerebro lógico le gritaba, déjala, es la naturaleza. Si abres te va a comer. Es un depredador, no un amigo. Pero su corazón de hombre que llevaba demasiado tiempo solo en el hielo, no podía permitirlo. Maldita sea mi suerte, gruñó. Corrió a la cocina. Agarró un trozo enorme de carne de foca congelada que tenía para sus perros, que ahora estaban dentro del garaje. Volvió a la entrada. Se colocó el abrigo polar pero no se lo abrochó. Necesitaba movilidad. Quitó el seguro del rifle. Giró la rueda de la puerta interior y la abrió, quedándose en la pequeña cámara de la esclusa. Ahora solo lo separaba del exterior la puerta de acero reforzado. «Espero que tengas hambre de carne y no de ruso», murmuró. Accionó el mecanismo hidráulico. «Psss». Los pistones gemieron. La puerta exterior comenzó a abrirse hacia afuera. El viento entró primero. Fue como una explosión. La nieve golpeó la cara de Sergei como perdigones de vidrio. La temperatura en la esclusa cayó 30 grados en un segundo. Y allí estaba ella, enormes, mucho más grande de lo que parecía en la pantalla. Una hembra de casi 3 metros de largo, con el pelaje amarillento y sucio de hielo. Estaba tumbada en la nieve, ovillada. Al abrirse la puerta, levantó la cabeza. Sus ojos negros, pequeños y hundidos, se clavaron en los de Sergei. Sergei levantó el rifle, apuntando al pecho. «Atrás», gritó, aunque el viento se llevó su voz. Lanzó el trozo de carne de foca hacia la nieve, lejos de la puerta, esperando que ella fuera tras la comida y él pudiera cerrar. Pero la osa ignoró la carne. Ni siquiera la miró. Se levantó con un esfuerzo titánico, sus patas resbalando en el metal congelado del umbral. Gruñó. No fue un rugido de ataque, fue un gemido de dolor profundo, gutural, y entró. Sergei retrocedió, tropezando con sus propias botas. La osa pasó a su lado, tan cerca que el pelaje húmedo de ella rozó la pierna de él. Podía olerla, un olor rancio a pescado, a sal y a sangre vieja. Si ella hubiera querido, solo tenía que girar el cuello y morderle la femoral. Pero ella tenía una misión. Buscaba una cosa: calor. La osa caminó, arrastrando las patas traseras, directa hacia el pasillo interior de la estación.
donde el aire caliente de la calefacción salía por las rejillas. Sergei se quedó de pie en la esclusa abierta, con el rifle inútil en las manos, viendo cómo el depredador más peligroso de la Tierra invadía su casa. Reaccionó. Cerró la puerta exterior a golpes, bloqueando el viento. El silencio volvió de golpe. Ahora estaban encerrados juntos. Sergei caminó despacio hacia el pasillo principal. La osa, a la que decidió llamar Aurora en ese momento, había colapsado frente a la estufa de gasoil de la cocina. Ocupaba todo el espacio. Estaba jadeando. Su lengua negra colgaba fuera de la boca. Sergei se mantuvo a 5 metros de distancia, con el rifle apuntando al suelo. Pero listo. «Estás loca. Y yo también», le dijo. Aurora levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos ya no tenían agresividad, tenían miedo. El mismo miedo que tiene cualquier madre cuando sabe que algo va mal. Otra contracción sacudió su cuerpo masivo. Aurora rugió de dolor, arqueando la espalda. Sus garras rasgaron el linóleo del suelo como si fuera papel. «Rar». Sergei vio que algo asomaba. El primer cachorro. Pero no salía bien. Venía de nalgas. O estaba atascado. Aurora empujaba, pero estaba débil. Llevaba meses sin comer. Las osas polares ayunan durante el embarazo, viviendo de sus reservas de grasa. Estaba al límite de su energía. El cachorro estaba a medio salir, envuelto en la membrana amniótica, pero no avanzaba. Si se quedaba ahí, se asfixiaría. Sergei sintió un sudor frío en la espalda. «No, no me mires a mí. Yo soy mecánico, no veterinario». Pero Aurora lo miró, y soltó un bufido hacia él, no amenazante, suplicante. Sergei dejó el rifle apoyado en la mesa. Se quitó los guantes gruesos. Se lavó las manos con vodka que tenía en la encimera, lo único estéril a mano. Se acercó a la bestia. Era una locura. Estaba poniendo sus manos cerca de la boca y las garras de un animal que podía matarlo sin querer. Se arrodilló detrás de ella. «Si me muerdes, te juro que te disparo», le susurró temblando. Agarró las pequeñas patas traseras del cachorro que asomaban. Eran diminutas, del tamaño de un hámster grande, sin pelo, rosadas y ciegas. «A la de 3, Aurora. Empuja». Cuando la siguiente contracción llegó, Sergei tiró, con suavidad, pero con firmeza. Aurora aulló. «Slurp». El cachorro salió disparado seguido de un torrente de líquido amniótico. Era una cosita minúscula, de apenas 600 gramos, chillando como una rata. ¡Y! ¡Vivo!». Aurora se giró instantáneamente. Sergei saltó hacia atrás cayendo de culo, esperando el mordisco. Pero Aurora no lo atacó. Empezó a lamer frenéticamente al cachorro, limpiándole las membranas, estimulando su respiración, calentándolo con su aliento masivo. Lo empujó suavemente hacia sus mamas. El cachorro, guiado por el calor, encontró la leche. Sergei se quedó sentado en el suelo, respirando agitadamente, cubierto de fluidos de parto. Se rió, una risa histérica. «Lo hicimos, chica, lo hicimos». Pero Aurora no había terminado. Su cuerpo se tensó de nuevo. Venía otro. La tormenta rugió durante 6 horas más. En ese tiempo, nacieron 2 cachorros en el suelo de la cocina de la estación Norte 3. El segundo parto fue más fácil. El cachorro salió solo. Aurora, ahora exhausta pero tranquila, estaba tumbada de lado. Los 2 ratones blancos, que en realidad eran rosados con pelusa blanca, mamaban ruidosamente. El sonido de los sorbos y los suspiros de la madre llenaban la habitación. La temperatura en la cocina era de 20 grados positivos. Fuera, 50. Sergei se había retirado a una silla en la esquina opuesta. No se atrevía a moverse mucho. Había una tregua armada. Aurora sabía que él estaba allí. Sabía que él la había ayudado. De vez en cuando abría un ojo y lo miraba. Sergei le había puesto un cuenco grande con agua cerca del hocico, empujándolo con el palo de una escoba. Aurora había bebido 3 litros sin levantarse. A las 06:00 am, la luz del amanecer ártico, azul y gris, empezó a entrar por la ventana reforzada. La tormenta había pasado. El silencio volvió al exterior. Sergei se había quedado dormido en la silla, con el rifle en el regazo. Se despertó con un sonido extraño. Sniff, sniff. Abrió los ojos. El hocico de Aurora estaba a 10 centímetros de su cara.
Sergei se quedó petrificado. La osa se había levantado silenciosamente mientras él dormía. Había dejado a los cachorros durmiendo junto a la estufa y se había acercado a él. Era inmensa. De pie a 4 patas, su cabeza estaba a la altura de la de Sergei sentado. Podía ver cada pelo de su bigote. Podía ver sus cicatrices de batalla en la nariz. El corazón de Sergei golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ya está. Tiene hambre. Ahora me come. Aurora lo olfateó. Le olió la barba. Le olió el cuello. Su aliento era caliente. Luego, hizo algo que Sergei jamás olvidaría. Le pasó la lengua por la mano. Esa mano que había ayudado a sacar a su hijo. Fue un lametón áspero, como papel de lija húmedo. Luego, se dio la vuelta y volvió con sus cachorros. Se tumbó de nuevo y los cubrió con su pata. Sergei soltó el aire que había estado conteniendo. No era comida, era manada. Por ahora, habían pasado 48 horas desde que la tormenta Viuda Blanca se disipó, pero Sergei mantenía la estación cerrada a cal y canto. La cocina de la estación Norte 3 ya no parecía una instalación científica, parecía una cueva. El aire estaba denso, cargado con un olor penetrante y dulce, una mezcla de leche materna rica en grasa, almizcle animal, humedad y el aroma metálico de las latas de conserva abiertas. Aurora, la inmensa osa polar, había reclamado la esquina junto al radiador principal como su territorio. Sergei había aprendido rápido las nuevas reglas de convivencia. La cocina era de ella, el pasillo y la sala de control eran de él. Había una línea imaginaria trazada en el suelo de linóleo, marcada por la mirada de la osa. Si Sergei cruzaba esa línea sin avisar, Aurora emitía un soplido bajo, similar al de una locomotora soltando vapor, y mostraba 1 centímetro de colmillo. Era una advertencia cortés pero firme. Soy madre. No te acerques a mis hijos. Pero los cachorros no entendían de fronteras. Los 2 gemelos, a los que Sergei había empezado a llamar mentalmente Yuri y Lara, eran exploradores incansables a pesar de ser prácticamente ciegos y sordos en sus primeros días. Se arrastraban por el suelo caliente, chillando y buscando cualquier cosa que emitiera calor. En la mañana del tercer día, Sergei estaba sentado en su silla de vigilancia, tomando café y observando a la familia. El pequeño Yuri, el más gordo de los 2, se alejó del vientre de su madre, rodó sobre sí mismo y empezó a arrastrarse en dirección a Sergei. Aurora levantó la cabeza. Sus orejas se giraron como antenas parabólicas. Sergei se congeló. Dejó la taza en el suelo muy despacio. Tranquila, mamá, susurró. No lo estoy llamando. Viene él solo. El cachorro llegó hasta la bota de Sergei. Olfateó el cuero y la goma. Luego, con un esfuerzo titánico, intentó trepar por el empeine de la bota. Era una bola de pelusa blanca, del tamaño de una bota de invierno. Sergei sintió una tentación abrumadora de agacharse y tocarlo, pero miró a Aurora. La osa no estaba gruñendo, lo estaba observando con una intensidad científica. Estaba evaluando la reacción del humano. Sergei se quedó inmóvil, dejando que el cachorro conquistara la montaña de la bota. Finalmente, el cachorro se cansó, soltó un bostezo rosado y se quedó dormido sobre el pie de Sergei. Aurora bajó la cabeza y volvió a dormitar. Sergei sonrió, con lágrimas en los ojos. Había sido aceptado. En ese ecosistema de 10 metros cuadrados, él ya no era una amenaza. Era parte del mobiliario. Era el tío extraño que daba calor. Pero la paz tenía un precio, y ese precio se medía en calorías. Una osa polar lactante es un horno biológico que quema reservas a una velocidad aterradora. Necesita miles de calorías diarias para producir la leche rica en grasa que hace crecer a los cachorros. Aurora había llegado famélica tras meses de ayuno de embarazo. Y ahora tenía hambre, hambre de verdad. Al cuarto día, Sergei notó el cambio. Aurora empezó a pasearse por la cocina. Iba de un lado a otro, 3 pasos y vuelta, 3 pasos y vuelta. Miraba a Sergei y se relamía el hocico. No era agresividad todavía, pero era desesperación. Ya lo sé, chica, ya lo sé, dijo Sergei. La carne de foca que tenía para los perros se había acabado el primer día. Aurora se la había tragado en 2 bocados. Sergei fue a la despensa. Miró sus estanterías.
Tenía suministros para sobrevivir él solo durante 6 meses. Latas de tushonka, carne de vacuno estofada militar, leche condensada, pescado en conserva, manteca. Si te doy esto, me voy a quedar sin nada en 2 semanas. Habló solo. Y si no te lo doy, me vas a comer a mí. La elección parece clara. Sergei sacó una caja de latas de tushonka. Abrió 10 latas grandes, una tras otra. El olor a carne cocida llenó la habitación. Aurora se acercó inmediatamente, empujando su enorme cabeza contra las piernas de Sergei, casi derribándolo. «Espera, tengo que vaciarlas», gritó Sergei, riendo nerviosamente mientras intentaba no cortarse con los bordes de metal. Vació el contenido en una olla grande. 3 kilos de carne de primera calidad. Se lo puso en el suelo. Aurora comió con una voracidad que daba miedo. Se escuchaba el chasquido de sus mandíbulas y el sonido húmedo de la deglución. En 2 minutos, la olla estaba limpia como un espejo. Aurora miró a Sergei. ¿Más? Sergei suspiró. Voy a tener que pescar mucho cuando te vayas, Aurora. Durante los siguientes días, la rutina fue esa. Sergei abría latas, Aurora comía, los cachorros mamaban. Las reservas de la estación bajaban a un ritmo alarmante. Sergei calculó que le quedaba comida para una semana más a ese ritmo. Después ambos pasarían hambre. Pero ese no sería el mayor problema. Al 7º día, el viento cambió. Dejó de soplar del sur y empezó a soplar del norte, trayendo el aire profundo del hielo marino. Eran las 16:00 horas, ya de noche en el invierno ártico. Sergei estaba leyendo un libro viejo cuando Aurora se levantó de golpe. Fue un movimiento tan brusco que lanzó a uno de los cachorros rodando por el suelo. La osa se erizó. El pelo de su lomo se puso de punta, haciéndola parecer el doble de grande. Empezó a olfatear el aire, levantando el labio superior en un gesto de asco y furia. Gruñó, un gruñido profundo, vibrante, que venía de lo más hondo de su pecho. «¿Qué pasa?», preguntó Sergei, alarmado. Aurora corrió hacia la puerta de la esclusa y golpeó el metal con sus patas delanteras. Bong. Quería salir. O quería atacar algo que estaba fuera. Sergei corrió a los monitores de seguridad. La cámara térmica exterior mostraba algo. Al principio, Sergei pensó que era un error del sensor. La mancha de calor era gigantesca, mucho más grande que Aurora. Estaba rondando el perímetro de la estación. «Mierda», susurró Sergei. Era un macho. Un oso polar macho adulto puede pesar hasta 700 kilos. Son solitarios, territoriales, y en épocas de escasez, son caníbales. Los machos matan a los cachorros para que la hembra deje de lactar y entre en celo de nuevo, o simplemente los ven como un aperitivo fácil. Ese monstruo había olido a los recién nacidos. El olor a leche y parto que salía por los respiraderos de la estación había actuado como un faro. El macho se acercó a la cámara. Sergei vio su cara en el monitor. Tenía una cicatriz larga que le cruzaba el ojo izquierdo, dejándolo medio ciego de ese lado. Le faltaba media oreja. Era un veterano de 1000 batallas. Sergei lo conocía de avistamientos anteriores. Lo llamaban el cicatriz. El cicatriz se detuvo frente a la puerta principal. Se alzó sobre sus patas traseras. Llegaba casi al techo de la estación y dejó caer todo su peso contra el acero. ¡Crack! La estación entera se sacudió como si hubiera chocado un camión. En la cocina, los cachorros empezaron a chillar de pánico. Aurora se volvió loca. Empezó a rugir hacia la puerta lanzando zarpazos al aire, babeando espuma de rabia. Estaba atrapada. Si salía a pelear, el macho la mataría por la diferencia de peso. Si se quedaba dentro, el macho entraría. «No vas a entrar», gritó Sergei, corriendo a por su rifle y la pistola de bengalas. El macho golpeó de nuevo. ¡Bom! Los remaches del marco de la puerta exterior saltaron. La puerta de acero reforzado aguantaba, pero las bisagras estaban cediendo bajo las toneladas de presión. El cicatriz sabía que había comida dentro. Olía la carne enlatada, olía a los cachorros y olía al humano. Era un buffet libre envuelto en lata. Sergei sabía que dispararle con el rifle a través de la puerta era inútil. Las balas no atravesarían el acero blindado de la esclusa. Tenía que asustarlo. Pero, ¿cómo? Si abría la puerta para disparar, el macho entraría antes de que pudiera apretar el gatillo. Miró a Aurora.
La osa había empujado a sus cachorros debajo de la mesa de la cocina y se había colocado en posición de defensa en el pasillo, justo frente a la puerta interior. Ella estaba lista para morir matando. Sergei no iba a permitir que eso pasara. «Aurora, atrás», gritó Sergei. Subió por la escalerilla que llevaba a la escotilla de mantenimiento del techo. Era su única opción, salir al techo y disparar desde arriba. Era una maniobra suicida con el viento y el hielo, pero no tenía otra. Abrió la escotilla superior. El viento helado le cortó la cara. Se asomó al borde del techo. Abajo, 3 metros más abajo, el monstruo estaba golpeando la pared lateral, buscando un punto débil. Estaba intentando arrancar la rejilla de ventilación. Sergei cargó la pistola de bengalas. «¡Oye, tú, feo!», gritó Sergei. El cicatriz levantó la cabeza. Sus ojos negros se clavaron en Sergei. Rugió, un sonido que heló la sangre en las venas del mecánico. Sergei apuntó. No al oso. Su piel era demasiado gruesa y la bengala solo rebotaría, sino justo delante de su nariz, al suelo. Apretó el gatillo. PCCCCT. La bola de magnesio rojo salió disparada. Impactó en la nieve a 1 metro de la cara del oso y explotó en una luz cegadora y un calor intenso. ¡Paf! El cicatriz retrocedió, cegado y sorprendido. Sergei aprovechó y disparó 2 tiros de rifle al aire. ¡Bang! ¡Bang! ¡Largo de aquí! El oso sacudió la cabeza gruñendo. La luz química le había dañado la visión nocturna. Dio 2 pasos atrás resoplando. Miró a Sergei en el techo una última vez. Luego, miró la puerta abollada de la estación. Decidió que el premio no valía el riesgo de quemarse. Se dio la vuelta lentamente, con una arrogancia insultante, y comenzó a caminar hacia la oscuridad de la tundra, desapareciendo en la noche. Sergei bajó por la escalerilla, temblando incontrolablemente por la adrenalina y el frío. Cerró la escotilla y cayó al suelo del pasillo. Aurora estaba allí esperándolo al pie de la escalera. No había relajado su postura. Se acercó a Sergei, lo olfateó de arriba abajo, comprobando que no estaba herido. Luego, hizo algo que sorprendió a Sergei aún más que la primera noche. Apoyó su frente contra el hombro de Sergei y empujó levemente. Era un gesto de reconocimiento. Hemos peleado juntos. Somos aliados. Pero la victoria era temporal. Sergei se levantó y fue a inspeccionar la puerta principal. Estaba combada. Las bisagras estaban torcidas. Si el cicatriz volvía, y volvería, porque los osos siempre vuelven si hay comida, la puerta no aguantaría otro asalto. Además, Sergei miró la despensa. Quedaban 5 latas de tushonka, y la leche condensada se había acabado. Se giró hacia Aurora, que estaba lamiendo a sus cachorros nerviosos bajo la mesa. La situación era insostenible. La estación ya no era un refugio seguro. Era una trampa de metal. La comida se acababa. El enemigo conocía su ubicación, y la puerta estaba rota. Sergei miró el calendario en la pared. Faltaban 4 días para que llegara el helicóptero de relevo, pero no podían esperar 4 días. Si el macho volvía esa noche, los mataría a todos. Sergei tomó una decisión drástica. No podían quedarse, pero tampoco podían echar a Aurora a la nieve con el macho rondando. Tenían que hacer algo que nunca se había hecho en la historia de la exploración polar. Tenían que escapar juntos. Sergei fue al garaje anexo, accesible desde dentro. Allí estaba el viejo vehículo oruga, un tractor de nieve soviético, Vitiaz. Era ruidoso, olía a diésel y era lento, pero era un tanque blindado sobre esquíes. «Aurora», dijo Sergei, volviendo a la cocina con las llaves en la mano. «Prepara a los niños. Nos vamos de viaje». El garaje de la estación Norte 3 olía a gasoil congelado y grasa vieja. En el centro, descansaba la bestia mecánica, un Vitiaz DT-30, un tractor oruga articulado de la era soviética. Era feo, ruidoso y oxidado, pero era lo único capaz de atravesar nieve profunda y pantanos helados. Sergei abrió la compuerta trasera del módulo de carga. Era un espacio cavernoso y oscuro. «Vamos, pequeños, entren al carruaje», dijo Sergei. Llevaba a los 2 cachorros en una caja de plástico forrada con mantas térmicas. Los cachorros chillaban, molestos por el movimiento. Aurora, la madre, seguía a Sergei pegada a sus talones. Estaba nerviosa. El olor a químicos del garaje la irritaba. Gruñía abajo, mirando las sombras.
Cuando Sergei puso la caja dentro del módulo de carga, Aurora dudó. Miró la cueva de metal. Miró hacia la puerta del garaje que daba al exterior, donde sabía que el cicatriz estaba esperando. «¿Es aquí o allá afuera con él?», dijo Sergei señalando el vehículo. «Aquí estás blindada». Aurora pareció entender. Subió la rampa metálica con pesadez. Olfateó la caja con sus hijos. Se aseguró de que estaban bien y se tumbó a su lado. Sergei cerró la compuerta. El sonido del cerrojo clank resonó como un disparo. «¿Están seguros? Ahora me toca a mí». Sergei subió a la cabina del conductor en el módulo delantero. Giró la llave. El motor diésel tosió. Raca, raca, raca. No arrancaba. El frío había espesado el combustible. «No me hagas esto ahora, maldita sea», gritó Sergei golpeando el volante. Intentó de nuevo. Raca, raca. Brom. Una nube de humo negro salió por el escape. El monstruo despertó. Sergei activó el mecanismo de apertura del portón del garaje. La puerta eléctrica subió lentamente, revelando la noche ártica y la nieve que volaba horizontalmente. No había señal del oso macho. Sergei pisó el acelerador y el Vitiaz salió rugiendo hacia la nada blanca, en distancias cortas, pero no puede mantener ese ritmo mucho tiempo. Sin embargo, el cicatriz no era un oso normal, era un oportunista desesperado, y tenía la nariz más sensible del reino animal. Podía rastrear el olor a diésel y leche a kilómetros. Pasaron 2 horas. Sergei estaba agotado. La calefacción de la cabina apenas funcionaba. De repente, el vehículo dio un bandazo. El motor empezó a fallar. Puf, puf, puf. Filtro de combustible obstruido, diagnosticó Sergei al instante. Hielo en la línea. El Vitiaz se detuvo. El silencio del desierto polar los envolvió de nuevo. Sergei miró el GPS. Estaban a 30 kilómetros de la costa, donde había una antigua base ballenera con radio de largo alcance, pero parados allí, eran patos de feria. Sergei tenía que salir a limpiar el filtro. Agarró su llave inglesa y la pistola de bengalas. Le quedaba una carga. Abrió la puerta de la cabina. El viento aullaba. Bajó a la nieve. Fue a la parte lateral del motor. Sus manos, enguantadas, torpemente desenroscaron la tapa del filtro. Estaba concentrado en la mecánica cuando su sexto sentido se disparó. El pelo de su nuca se erizó. Se giró. A 10 metros de distancia, emergiendo de la oscuridad como un espectro, estaba el cicatriz. No había hecho ruido. La nieve había amortiguado sus pasos. Estaba más cerca que nunca. Sergei vio el vapor salir de sus fauces. Vio la saliva congelada en sus dientes. El oso no rugió esta vez. No quería avisar. Quería matar. Cargó. Sergei levantó la pistola de bengalas. Apretó el gatillo. Clic. Fallo de percusión. La bengala no salió. ¡Mierda! Sergei se lanzó hacia la cabina, pero resbaló en el hielo. Cayó de espaldas. El oso estaba encima de él. Sergei levantó los brazos instintivamente, esperando el impacto que le arrancaría la cabeza. Pero el impacto nunca llegó a él. ¡Crash! Un misil de pelaje amarillo salió disparado desde el módulo trasero del Vitiaz. Aurora había olido al macho, había sentido el peligro, y había roto la ventana de plexiglás del módulo de carga para salir. Aurora chocó contra el cicatriz en el aire, interceptándolo a 1 metro de Sergei. Fue un choque de titanes. 700 kilos de macho contra 400 de hembra. Rodaron por la nieve, una bola de garras, dientes y furia. El sonido de la pelea era aterrador. Rugidos que rompían los tímpanos, mordiscos húmedos, golpes sordos. Aurora peleaba con la ferocidad de una madre. Mordió el cuello del macho, buscando la yugular, pero el cicatriz era demasiado fuerte. Se sacudió a Aurora de encima y le lanzó un zarpazo brutal que le abrió una herida en el hombro. Aurora cayó, sangrando sobre la nieve blanca. El macho se preparó para el golpe final. Se alzó sobre ella para aplastarla. Sergei, desde el suelo, vio la escena. Vio a su amiga, a la madre de los cachorros, a punto de morir por salvarlo. La rabia reemplazó al miedo. Sergei agarró la llave inglesa pesada de acero macizo. Gritó. Un grito primario, humano, de guerra. «¡Vete al infierno!». Corrió hacia el oso macho. No lo pensó. Golpeó con la llave inglesa con todas sus fuerzas en la nariz del oso, su punto más sensible. Crack.
El cicatriz aulló de dolor, llevándose las patas a la cara. Ese segundo de distracción fue todo lo que Aurora necesitaba. Desde el suelo, la osa lanzó un mordisco ascendente y atrapó la pata delantera del macho, triturando el hueso. El cicatriz, herido en la nariz y cojo, entendió que esa pelea le costaría demasiado. Retrocedió, sangrando, bufando. Miró al humano loco con la llave inglesa y a la madre furiosa. Se dio la vuelta y huyó cojeando hacia la oscuridad. Sergei cayó de rodillas junto a Aurora. La osa respiraba con dificultad. Tenía un corte profundo en el hombro y mordiscos en el lomo. Aurora, Aurora. Sergei se quitó los guantes y presionó nieve limpia sobre la herida del hombro para detener la hemorragia. La osa giró la cabeza y le lamió la cara. Estaba herida, pero viva. Sergei la ayudó a levantarse. Aurora cojeó hasta el módulo de carga, donde sus cachorros chillaban asomados por la ventana rota. Ella metió la cabeza, los tranquilizó y se volvió a tumbar dentro. Sergei arregló el filtro de combustible con manos temblorosas. Arrancó el motor. Condujo las últimas 2 horas llorando, rezando para que la osa aguantara. Al amanecer, llegaron a la base costera abandonada, pero no estaba abandonada del todo. En la plataforma de aterrizaje, había un helicóptero de rescate Mi-8 naranja. Habían recibido la señal de emergencia automática cuando el BTS salió de la base. El piloto y el médico corrieron hacia el vehículo. «Sergei, ¿estás bien?» «Necesito un veterinario», gritó Sergei bajando de la cabina. «Tengo heridos». El médico se quedó paralizado cuando vio lo que había en el módulo de carga. ¿Eso es un oso polar? Es una madre. Y me acaba de salvar la vida. Ayúdala». Curaron a Aurora allí mismo. Antibióticos, puntos de sutura y mucha comida. 2 días después, el helicóptero estaba listo para llevar a Sergei de vuelta a la civilización. Pero Aurora no podía ir en helicóptero. Su lugar estaba allí. La mañana de la partida, el sol brillaba sobre el océano helado. Aurora estaba en la playa, con sus 2 cachorros jugando alrededor de sus patas. La herida de su hombro estaba cerrada. Estaba fuerte. Sergei caminó hacia ella, deteniéndose a 10 metros. Los guardias de la base tenían los rifles listos, nerviosos, pero Sergei les ordenó bajarlos. «Hola, chica», dijo Sergei. Aurora lo miró. Se levantó sobre sus patas traseras. Era inmensa, majestuosa contra el cielo azul. No se acercó. Sabía que el tiempo de la cueva de metal había terminado. Emitió un soplido suave. Luego, empujó a sus cachorros hacia el hielo marino, hacia su verdadero hogar. Caminó unos metros, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Levantó la nariz al viento, capturando el olor de Sergei para guardarlo en su memoria para siempre, y se marchó. Sergei subió al helicóptero. Mientras despegaban, miró por la ventanilla. Abajo, 3 puntos amarillentos se movían sobre la inmensidad blanca, 1 grande y 2 pequeños. Sergei tocó el cristal. «Buena casa, Aurora. Buena casa». 6 meses después, Sergei había vuelto al Ártico. No podía vivir en la ciudad. El silencio lo llamaba. Estaba en una expedición de conteo de fauna en un rompehielos. «¡Osos a babor!», gritó el vigía. Sergei tomó sus binoculares. En un témpano de hielo flotante, había una madre y 2 cachorros. Los cachorros ya estaban grandes, gordos y juguetones. La madre estaba cazando una foca. Tenía una cicatriz visible en el hombro derecho, donde el pelo crecía de otro color. Sergei sonrió. La osa levantó la cabeza del cadáver de la foca. Miró hacia el barco enorme de acero. La mayoría de los osos huyen del ruido de los barcos, pero ella no. Se quedó mirando fijamente al puente de mando donde estaba Sergei. Levantó la pata y golpeó el hielo 2 veces. ¡Bum! ¡Bum! El mismo sonido que hizo en la puerta aquella noche de tormenta. Sergei bajó los binoculares con el corazón lleno. Ella sabía, ella recordaba, y en ese desierto de hielo infinito, Sergei supo que nunca volvería a estar realmente solo. La historia de Sergei y Aurora rompe todas las leyes de la naturaleza que creíamos conocer. Nos enseñaron que el oso polar es un monstruo sin alma, una máquina de comer. Pero en esa cocina helada, descubrimos la verdad. El instinto maternal es la fuerza más poderosa del universo, capaz de convertir a enemigos mortales en aliados inseparables.
Sergei arriesgó su vida no por un humano, sino por una madre desesperada, y ella le devolvió el favor enfrentándose a un gigante para salvarlo. Es un recordatorio brutal y hermoso de que, cuando el frío aprieta, no importan las especies, solo importa quién te tiende la mano, o la garra. Si esta historia de supervivencia extrema te ha dejado helado y emocionado a la vez, te pido 3 cosas. Suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir contando estas historias increíbles que ocurren en los rincones más salvajes del planeta. Comparte este video. Que todo el mundo sepa que incluso en el lugar más frío de la Tierra, existe el calor de la amistad. Y dime en los comentarios, ¿habrías abierto tú la puerta esa noche? ¿Crees que somos capaces de convivir con los grandes depredadores si les mostramos respeto? Quiero leer tu opinión.